Bien, vamos a trabajar directamente, vamos con la lectura 1. La lectura 1 parte del estudio de la recta tangente a un gráfico, ¿sí? Va a empezar a hablar desde la recta tangente. Y dice, consideramos una función igual a f de x en un punto A, ¿sí? Con las coordenadas del punto A, fíjate que dice x, f de x, o sea que f de x vendría a ser nuestro segundo valor del par ordenado, o sea el y. Si por la curva de la función marcamos la forma arbitraria del punto B, ¿sí? Va a marcar dos puntos. Vamos a hacer nosotros en el GeoGebra lo mismo. Vamos a marcar un punto H acá y un punto I acá, ¿sí? Y la recta secante va a ser la recta que me une estos dos puntos, ¿sí? Fíjate que es una recta que transforma en línea o en recta a esta gráfica, ¿sí? Que la podríamos... No, esto así... que depende cómo yo tome la secante es la forma que va a tener mi recta, ¿sí? Y lo que me va a representar esta recta vendría a ser como la línea que me representa la variación entre este punto y este punto. ¿Cuánto varió este punto? Que yo lo voy a analizar a través de la pendiente, ¿sí? Para analizar la pendiente, entonces veamos qué es lo importante acá. Y me dice, lo más importante acá va a ser ver cuál es la variación en x, ¿sí? Que la variación en x es x, el primer punto, y x más h, o sea cuánto yo lo varié en x, ¿sí? Si yo estoy en h acá, yo acá tendría mi primer x, y la diferencia entre este punto y este punto sobre el eje x va a ser mi h, que es, fíjate que yo le sumo el h, entonces si yo hago este valor menos este me da h, ¿sí? La diferencia entre estos dos. Esto no es más que el delta x, o sea el triangulito x que nosotros habíamos escrito en la explicación anterior, ¿sí? En la introducción. Entonces volvamos a lo que nosotros teníamos en la explicación anterior. La pendiente de esta a va a ser igual a esa fracción, habíamos dicho, donde yo acá tenía ese delta x y arriba tenía el delta i, ¿sí? La variación en i, el i2 menos el i1, ¿sí? Bien, la recta secante va a ser una recta que me resume o que me linealiza la curva, ¿sí? Que me la transforma en una línea. Y la pendiente, que va a ser la inclinación de esta recta, va a quedar determinada por esta relación, ¿sí? Donde acá yo tengo la variación en x y la variación en y, fíjate que es f de x, y acá tengo f de x más h, ¿sí? O sea, esta es la función de esta x y esta es la función del x más h, ¿no? ¿Por qué lo va a escribir de esta manera? Porque cuando defina la recta tangente, que la recta tangente es la recta que toca solamente en un solo punto a la curva, ¿sí? La va a definir como la... Fíjate, vamos a bajar un cachito. Va a ir achicando... No, acá no era. Acá. Va a ir achicando cada vez más la distancia que hay entre los dos puntos, ¿sí? A medida que se achiquen más la distancia entre estos dos puntos, y hasta cuando se vuelvan un solo punto, esta recta va a ser una tangente a esta curva. Fíjate que acá te dice el h1 es el más grande, después va achicando la distancia entre los dos puntos y así te va a definir la recta tangente. La recta tangente va a ser la última cuando el h sea 0. ¿Cómo se hace esto para representar matemáticamente? Y es como bastante complicado y por eso llevó mucho tiempo estudiarlo matemáticamente en tiempos históricos, de esta manera como se trabaja ahora, que es a partir del estudio del límite, ¿sí? Esto es históricamente nuevo, ¿sí? Es del siglo XVIII, el estudio infinitesimal del siglo XIX, y dice, si lo representa de esta manera, para de esta manera poder decir qué pasa cuando la distancia, por eso pone el h abajo y dice qué sucede con esta función. El límite lo que va a analizar es qué sucede con esta función cuando h tiende a 0, ¿sí? O sea, cuando la distancia que representa los dos puntos, que está como denominador, y arriba tengo, fíjate que acá lo que yo estoy teniendo es la fórmula de la pendiente, tal cual de esto, de la recta tangente, ¿sí? El delta x sobre el delta y, donde al delta y directamente lo escribe como la diferencia
el x2 menos el x1, que va a ser el h, lo que varía. Y acá arriba lo escribe de esta manera, ¿no? Entonces, matemáticamente podríamos decir que si el límite existe, ¿sí? Si esto existe, este límite, este que está acá, entonces la derivada que va a ser no va a ser más otra cosa más que la pendiente de la recta tangente en un punto determinado, ¿sí? En un punto A. Esa va a ser la derivada de f de x evaluada en A. Veamos cómo lo dice acá. A ver. Dice, derivada de una función. La derivada de la función y igual a f de x en el punto x f de x, o sea, la derivada en un punto, te está diciendo que en el punto x f de x, lo va a poner genérico, pero es en ese punto, se denota la derivada, la f con una rayita arriba, que se lee la derivada de f de x, y se define como el límite, que es lo que vimos recién. Si este límite existe, esta es la derivada de f de x, ¿sí? A partir de la definición de derivada podemos establecer que la pendiente de la recta tangente al gráfico de una función y igual a f de x en un punto a f de a, en un punto determinado, en el punto a y función de a va a ser el otro valor de este punto, porque es un par ordenado, es la derivada de la función evaluada en a. ¿Qué quiere decir esto? Que a vos esta derivada te da otra función, ¿sí? Si vos a esa función la evaluás en a, te da la pendiente de la recta tangente.